base, un tema del que se ha especulado mucho pues a lo largo del tiempo, que es respecto a donde mora Dios. Ya sabemos que Dios mora en el trono, en su trono, en la gloria, ahí está Él, pero aquí en la tierra lo que se ha especulado todo el tiempo es que dicen que Dios mora en los templos, que dicen que en el templo, ¿por qué vamos al templo? Porque es la casa de Dios. Y el templo es la casa de Dios. Dios no mora en ningún templo que es hecho de ladrillo, de bloque, de varilla, de cualquier clase de material, porque es material muerto. Uno va ahí a reunirse, a hablar de la palabra, a compartir la palabra, a orar, a adorar a Dios, pero Dios no mora en el templo, Dios mora en su iglesia, que somos nosotros, en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, que somos un organismo vivo. Ahí es donde Dios mora, ¿ven? Porque así lo dice la palabra. Anteriormente, pues él no moraba en la iglesia, porque no había iglesia, en el Antiguo Testamento no había iglesia. La presencia de Dios bajaba en un tabernáculo que hizo Moisés en el desierto, y ahí es donde le daba instrucciones a los sumos sacerdotes, a Moisés, de lo que tenían que hacer para poder hacer expiaciones para el pueblo. Tienen que hacer sus sacrificios, sus ofrendas, sus holocaustos. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Pero cuando vino Jesús, todo eso cambió. Cuando Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario, el velo que estaba en el templo se rasgó. Ahí ya hubo entrada del lugar santo al lugar santísimo. O sea, en pocas palabras, ahí nosotros individualmente ya podemos venir a la presencia de Dios siempre y cuando queramos venir, ¿verdad? Que tengamos esa disposición en nuestro corazón. Y la iglesia nació en el día de Pentecostés, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí es cuando nació la iglesia, ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo y todos se convirtieron, fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí fue donde fueron ya hechos templo donde iba a morar el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y aquí es lo que vamos a analizar esto. Ya oramos, ya vamos a ir a la palabra para que se haga el video cortito, porque si no, pues no sale. Vamos a leer en el libro de Hechos, Jerónimo, capítulo 17, 24, ¿qué dice? Capítulo 4. Capítulo 17, Ajá. versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí, ¿ven? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es el creador de todo, la vida y por haber, de todo lo visible e invisible. Todo lo que nosotros nos imaginemos, pensemos o miremos, eso fue creado por Dios. La gloria de Dios es tan inmensa que no cabe en el universo. El universo no tiene fin, la gloria de Dios no tiene fin. Él no habita en templos hechos por manos humanas, o sea, como estaba diciendo al comienzo, por templos hechos de material muerto. Él habita en templos que son una materia viva, un organismo vivo, así como nosotros. ¿Ven? Los que aceptamos a Jesús como Señor y nuestro Salvador de nuestra vida, ese se convierte en hijo de Dios. Entonces ahí es donde va un proceso poco a poco. Entonces, ¿qué dice en el 25? Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todas vida y aliento y todas las cosas. Exacto, Él es el sustento de todo. Por Él todo subsiste. Las hojas de los árboles no se caen si no es la voluntad de Dios. La lluvia no cae si no es la voluntad de Dios. El trueno no truena si no es la voluntad de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable, soberano. Él hace las cosas como Él le place, cuando le place, con quien le plazca
y a la hora que le place, y no hay quien le estorbe, porque Él es poderoso. ¿Ves? Entonces, por eso, ¿qué dice el 29? Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ya, la divinidad no es semejante a una estatua de oro, de plata, de piedra, de madera. Eso no representa a Dios en lo absoluto, en nada. Eso lo que representa son las tradiciones y reglamentos, dogmas, enseñanzas de las religiones. Eso es lo que representa, pero a Dios no lo representa en lo absoluto, porque Dios creó toda la materia. La materia da testimonio de que Dios existe. La palabra da testimonio de que Dios existe. Aleluya. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice el 30, Jerónimo? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto toda la ignorancia desde el comienzo hasta ahorita, de todos los hombres. Pasó por alto, ¿ven? Mas ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando dice todos los hombres, no nomás se está refiriendo al varón, se está refiriendo a todos en general. Que se arrepientan, que se aparten de lo que Dios no le agrada, de lo que Dios no aprueba. ¿Y cómo vamos a saber eso? Escudriñando su palabra, ¿ven? Porque Dios quiere que vengamos al conocimiento, al arrepentimiento, para que podamos salvar sus almas. ¿Cuál fue el propósito que hizo, por lo que Dios mandó a Jesús, a su Hijo unigénito? ¿Con qué fin lo mandó? A que viniera a la tierra a ser hostigado, escarnecido, humillado, maltratado y clavado en la cruz del Calvario, nomás por barbas, dioquis. No, lo mandó porque por medio de eso se hizo un sacrificio perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Que es para siempre, que es para siempre, para librarnos de la condenación eterna, para que vengamos y seamos hechos hijos de Dios también. ¿Ven? Para que seamos partícipes de la gloria de Jesús, o sea, herederos y coherederos en Jesús, el Hijo de Dios Padre, así dice la palabra, aleluya. ¿Ven? Vamos a leer en 2 de Corintios 6:14. A ver qué dice, aleluya, hermanos, hermanas, amigos, parientes. La palabra, el evangelio es el que cambia, transforma a las personas, no son las personas, es el evangelio. Okay. ¿Qué dije? 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:13. Ok, ¿qué dice 2 de Corintios 6:14? Ya. Do not be unqualified yoked together with unbelievers, for what worships has religiousness and lawness, and will commandness and light with darkness. 15. And what accords has Christ with Belial, or with part with a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said. ¿Ven? Dice aquí lo que leyó el Jan, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Se imaginan un creyente con un incrédulo? Es como el agua y el aceite, no se pueden mixear, no se pueden juntar, siempre va a haber división, separación. Tú eres agua, yo soy aceite, no combinamos. El 15 dice, ¿qué conjugue Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay nada. Y en los templos hechos de manos de hombres, lo que está retacado son de ídolos. Eso ahí no habita Dios.
A ver, Jerónimo, ¿qué dice el 16? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí ven. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios habita en un templo vivo, en un organismo vivo que es la iglesia de Jesucristo, aleluya. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Atrasito. Ya estás en el Telegram. Ahora me ganaste. Ok, vamos a ver qué dice el 17. ¿Qué dice? 17. 17, ¿qué dice? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Nosotros somos un espíritu. ¿Ven? Con Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Dios es una conexión que hay entre Dios y nosotros directamente. Y el único mediador que es Cristo Jesús, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, después se lo voy a mostrar, la iglesia que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos una conexión directa para con el Padre. Es, por ejemplo, como si tuviéramos una aspiradora, una licuadora, se conecta la aspiradora al enchufe, el enchufe le pasa la electricidad por medio del cable, llega a la aspiradora funciona y empieza a absorber lo que viene siendo la basura. Es una sola comunión, una sola energía lo que está haciendo que funcione todo eso. Entonces es lo mismo la iglesia para con Dios, que somos nosotros la iglesia. ¿Amén? Ok, ¿qué dice en el 18? Bien. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Ven, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, está fuera del cuerpo, mas el que fornique contra su propio cuerpo peca. Tenemos que huir de la fornicación, de la transeadera, del adulterio, de la maldicencia, de la brujería, hechicería, de la idolatría, todo lo que no es aprobado por Dios. Porque eso ya no va a ser compatible con nosotros. Porque ¿qué acuerdo tenemos nosotros con todo eso? Nada, porque ya somos independientes de todas esas cosas, ya somos nuevas criaturas, como dice la Biblia. Todo eso ya quedó atrás, ahora nosotros ya tenemos nuestra vista fija a donde vamos a ir, a la gloria con el Señor. ¿Qué dice el 19, Jerónimo? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? ¿Ven? Ahí está diciendo otra vez. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Él mora en nuestro cuerpo, el cual tenemos de Dios, pero no es de nosotros. ¿Por qué no es de nosotros? Porque este templo fue comprado por un precio muy grande que se pagó en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo del Dios viviente, siendo Dios Jesús también, se negó a sí mismo, siendo rico se hizo pobre, dejó su trono y vino a la tierra a humillarse, a nacer de una mujer como un hombre cualquiera como nosotros. ¿Para qué? Para que fuera humillado, para que fuera escarnecido, para que fuera azotado, para que fuera llevado a la cruz del Calvario, a que lo mataran, lo crucificaran y derramó su sangre ahí. Él con eso nos compró a nosotros, nos redimió y nos justificó delante del Padre, otra vez limpios, sin mancha y sin arruga. ¿Ven? Ahí hubo una oportunidad nueva, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos voluntad propia, tenemos libre albedrío, ahora depende cada uno de nosotros si queremos echar mano de esa salvación
de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Aceptando su palabra, creyendo en el Evangelio de Jesús. Ahí es cuando comienza la persona a encaminarse a la gloria con el Señor. ¿Ven? Entonces, aquí, con lo que leyó Jerónimo, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no es de nosotros. ¿Qué dice el 20, Jerónimo? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven? Son de Dios, nuestro cuerpo es de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y tenemos que glorificarlo en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu para tener esa conexión directa hacia Padre, con el Padre directo. ¿Eh? Esa comunión. ¿Cómo vamos a tener esa comunión? Glorificándolo, orando. La Biblia dice orar sin cesar, porque es el medio de cómo nosotros podemos comunicarnos directamente con el Padre. Así es, no es la tradición, la religión, los dogmas o las letanías o qué sé yo que digan por ahí. ¿Ven? Eso es antibíblico, eso no sirve para nada. Aleluya. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 3. Aquí no más vuelta. Ya estamos en el 3. Otra vez. ¿Qué dice el 16, Jan? Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. No, el 3:16. 3:16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? ¿Ven? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí nos está anunciando otra vez la palabra. Que tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender que nosotros ahora somos templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nuestro templo, en la iglesia, en los que ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, los que ya renunciamos al pecado, a la idolatría, a lo que condena. Ahora somos nueva criatura, ahora somos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra. Somos herederos y coherederos por la gracia por medio de Jesús, para con el Padre. Aleluya. Ya tenemos nuestra habitación, nuestro lugar donde vamos a habitar después de que partamos de aquí, de este planeta, que viene siendo en el lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, como dice Juan 14:2 en adelante. Se fue a preparar una morada para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Y si Él lo dice, pues yo lo creo, porque Él es el que manda. Aleluya. ¿Qué dice el 17, Jerónimo? Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ven, ahí está otra vez. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es bien importante que nosotros siempre practiquemos la santidad. ¿Qué es la santidad? No es tener una aureola en la cabeza. La santidad es dejar de practicar el pecado. Eso es, como dice Pedro. Así como aquel que os llamó es santo, también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. ¿Ven? Tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie vamos a ver al Señor. Nadie. No importa qué tan buenos seamos en esta vida, qué hagamos, qué no hagamos. Hay que nacer de nuevo para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, y hay que vivir en santidad, esforzarnos. Cada día pecamos, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sus misericordias son para siempre. Aleluya. Que no se les olvide, brothers, hay oportunidad. Si alguno es ateo, que dice que no hay de Dios, que para allá y que no hay Dios y que bla, 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 no se engañe solo, porque el infierno está lleno de ateos que ahorita se dieron cuenta que si hay un Dios poderoso, un lugar de tormento, un diablo, y ahorita están rogando, queriendo salir de allá, y ya no se puede. La oportunidad es cuando esté en vida, así que cualquier